sido también un trabajo como muy de equipo, muy comunitario, donde todo el mundo ha aportado y estábamos todos muy en consonancia eso, con qué queríamos y sobre todo porque estábamos todos muy embriagados por la película de Arrebato, ¿no? Y ha sido un trabajo de orfebrería, de ir plano a plano y de encontrar las rimas, ¿no? De las rimas entre como yo siempre estábamos hablando Enrique y yo de las capas, como de la película, que está la capa que es Arrebato, está luego la capa de nosotros rodando, luego la capa de los Super 8, que además en los Super 8 ya ves mucho como boceto de lo que luego vas a encontrar en Arrebato, esas obsesiones, ¿no? Esas obsesiones de las televisiones grabadas, del Bandy Bloom, de jugar un poco con la óptica de la luz, con la física, con las texturas, con los materiales. Entonces ha sido pues eso, un trabajo muy de ir al detalle, a lo pequeño. Como pasa algunas veces, el último Arrebato se ha hecho por una serie de catastróficas dichas, porque coincide, primero, Enrique trabajó con Paco Hoyos, que es la persona que tenía los derechos de la película. Luego, a la vez, Virginia Montenegro, que era la mejor amiga de Zulueta, rescata los Super 8 inéditos de Zulueta. Y Carlos, de 39 escalones, le plantea a Enrique si quiere hacer una película, quería hacer una película a partir de Arrebato. Entonces Enrique me plantea que la hagamos juntos y a partir de ahí, yo creo que además es extraño porque, jolín, Arrebato ha sido una película que ha estado muy perdida mucho tiempo, ha estado desaparecida, es una película que tiene muy mala suerte, que se vuelve a recuperar a principios de los 2000, pero siempre se ha mantenido como en un plano un poco marginal o muy de cinéfilos, muy de culto, pero creo que había algo en el ambiente porque ahora ha empezado también a reivindicarse muchísimo, ¿no? Hace poco El País la eligió creo que eran 53 críticos y periodistas de cine, la eligieron como la película española más importante de los últimos 50 años, entonces creo que había algo ahí en el ambiente de eso, de reivindicar tanto la película como la figura de un cineasta que todos nos preguntamos que, jolín, siendo la punta de lanza de la vanguardia, siendo ultramoderno, siendo su película súper rupturista, muy fuera de cualquier corriente, muy personal, una película mágica, ¿por qué no hubo más, ¿no? ¿Por qué no se hizo más y por qué Arrebato tuvo tan mala suerte? Y entonces un poco a partir de ahí empieza esta película. Yo sí que tenía muy claro que no quería hacer una película documental convencional porque me parecía que eso traicionaría el espíritu de Arrebato. Entonces Enrique y yo hablamos muchísimo de cine, somos muy pesados todas las conversaciones que tenemos y además como sobreanalíticos y pensamos cómo podíamos hacer el enfoque. Así que había la estructura como en tres partes, en 3 capítulos. Sí que estaba desde el principio y también estaba desde el principio el diálogo que queríamos que tuviese nuestra película con las imágenes de la película y también estaba como apuntada la trama de investigación, que tiene la trama así como más ficcionada, porque pensamos que, claro, Arrebato es una película que habla de un director de cine amateur, que es Pedro Wilmore, que rueda obsesivamente películas y se la entrega a un director de serie B y desaparece. Y ese director ve la película y desaparece. Y Zulueta
hace arrebato y en cierta manera también desaparece, como si hubiese como una especie de, no sé, de cosa kármica extraña. Entonces, claro, nosotros queríamos también que eso estuviese presente en nuestra película. Pero luego sí que ha sido una película que se ha ido, como eso dices, se ha ido haciendo a lo largo de 3 años, con muchos parones, no había dinero, es cuándo vamos a rodar, qué va a pasar. Entonces te permite repensar en esos ratos mucho la peli y sobre todo porque también ha sido, nos hemos ido encontrando cosas y creo que hemos sabido reaccionar a lo que nos pasaba, a los accidentes que iban pasando y a saber incorporarlos a la película. Pero espérate, o sea, porque esta foto está tomada en el mismo sitio que esto, y esto parece que es la mata del Pirón, ¿no? Yo creo que es la madre de Jaime Echavarri, Marichu de la Mora. Esto debe ser La Mata, sí. Que La Mata se rodó Los viajes escolares, la primera película de Jaime, y luego se rodó Arrebato, 1 año más tarde. Y pues Jaime Echavarri... Yo creo que lo que vamos a hacer es tirar del hilo, porque Jaime da clases en la ECAM, está en activo y creo que puso en la puerta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que tirar de ahí. Echavarri fue profesor mío en la ECAM, me dio clase de dirección de actores. Entonces, muy al principio pensamos, ostras, ¿cómo vamos a tirar del hilo? ¿Quién tenemos como más cerca? Y pensamos en Echavarri. Entonces, se lo propusimos a Jaime y él dijo, sí, pero quiero ser también guionista. Entonces dijimos, joder, o sea, al final es una persona que ha estado muy cerca. Nosotros, lo que dices, no somos de la misma generación, no lo hemos conocido. O sea, tener esa puerta de entrada y sobre todo tener una persona que lo conoció de una manera muy próxima y durante mucho tiempo y que además tienen, o sea, han tenido la misma vocación, han tenido el mismo impulso de hacer cine, han hecho un cine también a su manera rupturista. Y bueno, que es Jaime Echavarri, o sea, claro que lo quieres tener en la película. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a quedar mucho, ha sido súper generoso. Porque, claro, nos ha abierto las puertas de su casa, de su memoria, de sus archivos, y hasta tal punto que, claro, o sea, más allá de las fotografías, o sea, hay un momento en la película que se abre un arcón, o sea, eso es real. Él no sabía que tenía eso ahí. Y estuvimos, claro, cotillándole la casa y tal, y de repente encontramos el arcón, que está lleno de películas suyas que él no había visto en 50 y 60 años. Y el momento que estamos poniendo las películas y que Jaime las está viendo por primera vez después de tanto tiempo. O sea, él no sabía lo que tenía ahí. Entonces ha sido también muy interesante, claro, y es al final como un artefacto mágico, ¿no? Que guarda un tiempo, o sea, lo está encapsulando y lo tenemos no sé, en un arcón. O sea, eso ha sido súper bonito. Cecilia. ¿Ya quité yo la cámara? Siempre me ha apasionado un poco esa reflexión sobre el celuloide. Pues hace como 3 o 4 años vi Irma Vep de Assayas y me gustó mucho esa reflexión de cómo un mismo personaje interpretado por varias personas en distintos tiempos, pero como al final claro, o sea, ese tiempo hay algo como, por una parte, como un poco de retrato de Dorian Gray, ¿no? Por una parte te hace eterno, pero por otra parte hay una cosa como sombría y nostálgica dentro de la película. Entonces eso sí que nos interesaba mucho y todo el rato pensamos, la película, claro, tiene que dialogar también con los tiempos, ¿no? O sea, que hay un momento que a mí me gusta especialmente, que es el de Eusebio Poncela, que está subiendo por la Gran Vía el año pasado, o sea, y lamentablemente que además eso luego, la muerte de Eusebio ha dado otro peso a las imágenes. Pues él está subiendo la Gran Vía y mira y se ve pasar a sí mismo en el coche en el año 78-79. Y dices, claro, o sea, es esa capacidad como ese puente del tiempo, ¿no? O sea, es una cosa que me interesaba mucho. Sí, es un homenaje sobre todo que cuando hicimos el pase de equipo hace poco para mirar ya el DCP y todo eso, claro, vuelves a ver esas imágenes y además como que Eusebio sale de las profundidades de la calle y luego vuelve a entrar.
tiene una cosa también como vampírica. Y claro, esas imágenes toman otro sentido. Y claro, lo veías si había una cosa como muchísimo más, no sé, o sea, no sé cómo decir exactamente, como de percepción de la mortalidad de uno mismo, ¿no? Claro, el tiempo de repente pesa. Y entonces verlo así, y sobre todo porque cuando estuvimos con él, que fue en noviembre, claro, y yo me acuerdo que dije, jolín, o sea, qué bien está, digo, qué fuerza, o sea, qué fuerza la naturaleza, ¿no? Y fue totalmente inesperado. Pues mira, Enrique, Álvaro encontró el otro día una foto que se nos había pasado por alto y que están todos. Es una fotografía del rodaje de Arrebato, como una sobremesa, y están todos. A ver, Wilmore se nos fue en el 2017, creo. Eusebio es de los que no miran hacia atrás, pero le llamaremos. Carmen Giralt, creo que era la tía en la película, no sé, sí, no tengo ni idea de su marido. Marta Fernández Muró, es imprevisible, pero está en Madrid, vive en Madrid. No sé quién es. Cecilia Roth vive en Argentina. La verdad es que no, sí que es verdad que nos ha costado, nos estamos metiendo en la intimidad de la gente, las memorias de la gente, y es complicado llegar allí. Hola, mira, somos Marta Medina, Enrique López Lavigne, y queremos que nos abras tus memorias, y queremos, claro, que es algo como muy frágil, ¿no? Una intimidad muy frágil. Entonces sí que hemos tenido que trabajarnos mucho la confianza de la gente, porque dices, al final ellos no tienen el control de cómo van a quedar representados o de cómo se va a articular al final su relato, y claro, esto ha sido pues un trabajo también, o sea, de empatía, ¿no? de decir, al final quiero encontrar que sí estamos en la misma sintonía, y bueno, eso ha sido costoso, pero luego también ha sido muy, muy bonito y muy reconfortante, porque por el caso de Carlos Astiárraga o Virginia Montenegro, jolín, o sea, ahí hay una, no sé, a mí me emociona mucho, y digo, o sea, qué generosos han sido, y el caso de Jaime, que es que le hemos visto, o sea, todas las fotos, cosas muy íntimas, hemos hablado muchísimo con ellos, y al final, o sea, hemos compartido, y eso no sé, emociona también, ¿no? Creo que es Carlitos Astiárraga, la pareja de Iván, y el ayudante de dirección. Sería muy interesante contactarle. Creo que vive en Canarias, tenemos amigos en común. Iván, que tiene el mismo pelo que Carlos en ese momento, y no está entre nosotros tampoco. Igual que Antonio, que era el montador en la película, que era amigo mío, y tampoco está. Entonces, ¿qué tenemos? Nada, o sea, tenemos 3 personas como para contactar, ¿no? 4 personas para contactar. Bueno, nos falta alguien que tomó la foto. Es una buena pregunta que no tengo respuesta. Sí, totalmente, porque es un poco lo que buscamos, y no queríamos traicionar el espíritu de Arrebato, que es eso, ¿no? Y que es una película que se ve más con esto que con esto, ¿no? Y una película que cada vez que la ves vas viendo capas o vas intuyendo, y sobre todo que son como uniones no tan racionales como eso, como más de sensaciones, ¿no? Entonces eso sí que me gusta, o sea, hay una parte que me gusta mucho al principio, que es la parte en la que el director de fotografía, Álvaro, está revelando y cómo trabajamos con esos materiales, ¿no? Y encontrar, es que no sabría definirlo con palabras, o sea, encontrar ese pulso compenetrado con la película, es que me ha parecido que era lo más interesante, nos ha parecido eso, porque, y ahí Enrique ha sido muy, muy sabio y muy listo, porque a mí también me pesaba mucho mi vena periodística, y en algunos momentos me resultaba muy doloroso quitarme pues de más una cosa más explicativa. Y entonces, claro, Enrique, nos planteamos, ¿qué queremos? ¿Una película que sea más sensaciones o más experimental, más experiencia, o queremos lo otro? Y no, claro, de Arrebato se ha hablado mucho, yo creo que es más lo otro, ¿no? O sea... Además, los montadores, que son 2, son Luis de la Madrid y Carlos de Visa, que ha sido un trabajo complicado porque aparte también el montaje, ellos trabajan en Barcelona, y ha sido muy complicado esa forma de trabajar, pero luego también ellos 2 son gente, primero, muy apasionados por Arrebato, que conocían muy bien la película, que enseguida
hablamos de qué es lo que queríamos y enseguida nos entendimos y hubo el hallazgo de montaje, por ejemplo, la idea de, vale, aquí paramos y ahora rebobinamos y ahora enlazamos por otro lado. Entonces ha sido también un trabajo como muy de equipo, muy comunitario, donde todo el mundo ha aportado y estábamos todos muy en consonancia a eso, con qué queríamos y sobre todo porque estábamos todos muy embriagados por la película de Arrebato, ¿no? Y ha sido un trabajo de orfebrería, de ir plano a plano y de encontrar las rimas, ¿no? De las rimas entre como yo siempre estábamos hablando Enrique y yo de las capas, como de la película, que está la capa que es Arrebato, está luego la capa de nosotros rodando, luego la capa de los Super 8, que además en los Super 8 ya ves mucho como boceto de lo que luego vas a encontrar en Arrebato, esas obsesiones, ¿no? Esas obsesiones de las televisiones grabadas, del Bandy Bloom, de jugar un poco con la óptica de la luz, con la física, con las texturas, con los materiales. Entonces ha sido pues eso, un trabajo muy de ir al detalle, a lo pequeño. Mira, la música, hemos tenido a Rufat, que también es el diseñador de sonido, que enseguida, pues eso, conversaciones de cómo queríamos hacerlo. Bueno, también está la parte wagneriana. Y a Rufat ha tenido muchísimas ideas y ha estado probando. Además, él eso hace música experimental y entonces ha sido, yo creo que un hallazgo bastante importante. Y bueno, luego también pues hay temas de... ostras, se me acaba el nombre. Jolín, estas dos mujeres, Carmen... Vainica Doble. Sí, Vainica Doble. Sí, hay temas, esos temas que también... Vainica Doble pertenece... Estaba muy en contacto con la generación de Zulueta, aunque es una generación un poco anterior, pero claro, muy relacionada con Borao, que al final fue el padrino de Zulueta, con Chávarri, claro, estaban un Madrid que se abría, no sé, una cultura efervescente, ¿no? Y ahí está la cuestión de los benditos accidentes, porque además fue un final accidentado real, porque estábamos rodando con Jaime, o sea, sí que queríamos... Enrique y yo sabíamos que queríamos que ese momento final también hubiese la llegada a Villaloja, ¿no? Y también pues como que el fantasma de Iván nos estuviese como observando, ¿no? Él siempre en la ventana. Y estábamos rodando el final, que iba a ser otro, y de repente pues Jaime se hizo daño y no podíamos rodar el final, no sabíamos cómo hacerlo. Y ahí Enrique tuvo una visión instantánea de decir, el final está aquí, el final está aquí. Y me parece que es un final muy emocionante, que es un final que acaba arriba, y sobre todo la idea de eso, de que al final el cine, por mucho que intentemos domesticarlo y que intentemos manejarlo y que intentemos decir, vale, tiene que ser así, el plano así y tal, es saber aprovechar también esa vida, esas casualidades, esos accidentes que pasan por delante, ¿no? Claro, el periodismo cultural, la prensa en general, pues yo tengo, por ejemplo, un tío periodista, y bueno, mi primo, que tiene 10 años más que yo, también ha llegado en ese momento que dices, jolín, he llegado demasiado tarde. Pero sí que había una precarización bastante importante y yo me acuerdo cuando hablaba con amigos pues a lo mejor en 2008 o 2009, que decíamos, jolín, pobres alemanes que tienen mini-jobs, ¿no? Es que... Y claro, eso ha llegado a todos los lados. La prensa cada vez tiene menos espacio, la prensa cultural sobre todo. Bueno, y es una paradoja que cada vez hay más medios, pero realmente cada vez hay menos espacios. Entonces, a mí la crítica, yo soy crítica por convicción, me encanta analizar las películas, me encanta ver películas, lo que más me gusta es ver películas y me encanta hablar de ellas. Soy muy pesada, soy la típica pesada con los amigos, es dar la chapa, hacer el cine club, bla, 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 bla. Entonces me gusta mucho. Y ahora veo pues, en mis compañeros, salvo gente que trabaja desde hace bastante tiempo en medios tochos, te tienes que buscar la vida un poco fuera. Y luego también, yo soy de dirección de cine y siempre había tenido la cosa ahí detrás de decir, o sea, atreverte a hacer una película, porque o sea, al final el trabajo del periodista es cuentas una historia y al día siguiente ya esa historia, o sea, ya es vieja. Entonces pensar, voy a tener la capacidad de mantenerme interesada, o sea, es por una misma cosa durante mucho tiempo, voy a ser capaz de superar pues, las angustias o los bajones, es decir, no dejarte llevar por la desesperanza.
Y luego también porque pienso que claro, o sea, si te gusta el cine también quieres, no sé, ver cómo se hacen las cosas. A mí sí me gustan mucho el cine que habla de los procesos, ¿no? O ver cómo se hacen las cosas. Y entonces, claro, esto para mí es una oportunidad también también un reto de probarme a mí misma, también ya no solo un reto, sino de compartir con Enrique un proceso y pensar que hemos intentado poner algo bonito en el mundo, algo que va a quedar ahí, ¿no? Que va a quedar ahí para siempre. O sea, soy crítica por convicción, o sea, me gusta mucho escribir y me gusta mucho pues, la conversación sobre cine y además vosotras, que es una perspectiva diferente, que está fuera de los marcos de una industria que te dice ahora tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto. Que haya un espacio que hables de otra forma, porque a veces también, no sé, claro, tienes que pensar siempre a quién te diriges, ¿no? Y cuando trabajas en un medio generalista es mucho más complicado porque ya tienes que tener una aproximación que no sea, ¿cómo decir? Primero que no sea tan larga y que no sea tan minuciosa. Y entonces, claro, que haya medios como el vuestro, jolín, es revitalizante, ¿no? Si ocurre lo que imagino, nadie te mandará la última película. Tendrás que venir tú a por ella.